cerrar hoy día un tiempo que hemos estado conversando como iglesia sobre el crecimiento. Y nosotros creemos que de las distintas formas como se expresa el crecimiento como hijas e hijos del Señor, hay uno en particular que nos toca a todos con bastante fuerza. Yo espero que hoy día, todos los que estamos acá, sin excepción, demos un giro en nuestra vida. Es como un punto de quiebre. Usted va caminando así y llega un momento en el cual usted tiene que detenerse y tiene que tomar una decisión. Y yo espero que eso ocurra hoy. Por tanto, tengo alta expectativa de lo que va a pasar hoy día con respecto a nuestras definiciones. La palabra servicio se relaciona con servir, obvio. Y no es una palabra que nos guste mucho, ¿ya? A menos que quien reciba el beneficio del servicio sea uno. Yo creo que a todos nos gustan que nos atiendan. ¿Es así o no? Cuando usted va a un restaurante, usted deja una buena propina si usted se siente bien servido, ¿no? Que lo atiendan bien. ¿Le pasa eso, no? Y en distintos servicios nos gusta que nos atiendan bien. Pero esta palabra tiene una carga negativa, ya que cuando se aplica a nosotros, se espera que nosotros también demos un buen servicio. Especialmente tiene una carga negativa, digo yo, cuando la persona a la cual vamos a servir, bajo nuestro concepto, esa persona no se merece mucho que le sirvamos. Hay personas que nos sale natural servirles, atenderlos. Cuando vienen a nuestra casa, atenderlos, nos resulta simple, porque son personas que amamos, que nos caen bien, que algo provocan en nosotros, el deseo de atenderlos. Pero hay personas que no nos nace eso. Usted tiene gente así en su vida, ¿no? O yo soy el único pecador que tiene esa... Yo creo que todos nosotros conocemos a alguien que no nos darían ganas de hacer nada por ellos. ¿Es así o no? Sin embargo, el cristianismo nos muestra un camino diferente. En palabras de Jesús, dice en Marcos capítulo 10, en el verso 42, a propósito de una petición que dos hermanos, Jacobo y Juan, le hicieron a Jesús, una petición bien particular, en el deseo, en el sentido de poder tener un lugar especial junto a Jesús, en su gloria, una petición que claramente ellos no tenían idea de lo que estaban preguntando o pidiendo. Entonces Jesús les dice así en Marcos capítulo 10, verso 42. Entonces Jesús lo llamó así, esta expresión, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos está lleno de expresiones así. Si usted le gusta leer y rescatar así como escenas que solamente Marcos nos explica, dice que llamándolo, yo me lo imagino así como Jesús así, ¿no? Vengan, que tengo algo que decirle. Y Jesús les dice así: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Todos sabemos eso, ¿no? Y sus grandes personas ejercen sobre ella potestad. Eso pasa en las naciones. Y el que dice, pero no será así entre vosotros. Jesús le está hablando a sus discípulos y a través de él, Jesús le está hablando a cada uno de nosotros. Jesús dice, pero no va a ser así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, dice, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido. Yo no vengo para ser servido, dijo Jesús, sino para servir. Yo vengo a servir y para dar, cierto, su vida en rescate por muchos. El Señor está diciendo, nos está presentando algo que nos parece todo lo contrario de cómo nosotros entendemos que es la vida. No nos nace servir, nos nace servir a aquellos que nos gusta servir, pero no nos nace servir a todo el mundo, especialmente cuando nos piden algo, ¿cierto? Porque
uno espera que las personas hagan lo que tienen que hacer sin que se lo pidan. ¿Es así o no? Muchos de ustedes podrían venir en la semana a limpiar los vidrios, ¿cierto? O hacer otras cosas, tan feo eso, ¿eh? Tan bien sucio. Pero algunos de ustedes vendrían sin que se los digan, porque les nace. Pero cuando se los piden, es como que algo nos pasa adentro, así como, no, ¿por qué me están pidiendo esto a mí si yo, otro que lo haga? Entonces, no nos nace de manera espontánea. El cristianismo nos muestra un camino diferente, porque en palabras de Jesús, no estamos aquí, tú y yo, para ser servidos, sino para servir. Es decir, todo lo contrario de lo que nos pasa. ¿Por qué esto es así? ¿Cómo opera el servicio en el contexto del reino de Dios? ¿Qué principio aprendemos ya de Jesús en cuanto al servicio? Se supone que nosotros que estamos aquí, como hijos del Señor, estamos aquí para servir. Pero no nos nace natural. Entonces, ¿qué tiene que pasar en nosotros? ¿Qué entendimiento tiene que bajar a nuestro corazón para entender y dimensionar de qué estamos hablando cuando Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, yo vengo a servir? Quiero revisar con ustedes varios textos, así que vamos a usar bastante la Biblia, y quiero partir en Josué. Josué es el seguidor de Moisés, un hombre importante en la escritura bíblica. Josué fue el que, una vez que Moisés atravesó, ¿cierto?, el Mar Rojo y llegó finalmente a orillas, ahí, ¿cierto?, para tomar la tierra prometida, pero fue Josué finalmente quien la tomó, porque Moisés murió y entonces Josué hizo el trabajo de introducir al pueblo de Israel y llevarlo finalmente a la conquista de toda esta tierra. Entonces Josué, en el capítulo 24, en el verso 14, dice así, le está hablando Josué al pueblo de Israel. Y yo quiero que usted cuando escuche estas palabras entienda que Dios le está hablando, que Dios me está hablando a mí, ¿ya? Así que no escuche esto como que Dios le está hablando a otros, sino que nos está hablando a nosotros. El verso 14 dice, ahora, pues, es decir, ahora, tomen una definición. Este es el momento de tomar una decisión. No mañana, ahora. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Yo quiero que usted, cuando vayamos leyendo, vea cuántas veces la palabra servicio aparece aquí. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es decir, el servicio tiene que ver con una expresión de fe. Mire, la Biblia no habla de incrédulos. La Biblia no distingue entre creyentes y no creyentes. La Biblia nos habla de creyentes, porque todos somos creyentes, pero algunos creen en Dios y otros creen en dioses. En la Biblia no hay incrédulos. Aquí no hay incrédulos. Tus amigos no son incrédulos. Tus amigos tienen otros dioses. Por eso que el principal mandamiento de Dios, el número 1, ¿cuál dice? En Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos. Así parte todo, la definición de tu vida. Lo que define cómo te vas a parar delante de la vida tiene que ver con tu definición respecto de Dios. Ese es el número 1, ahí parte todo, ahí parte la definición de la vida. O sigues a Dios o sigues a otros dioses, pero no eres incrédulo. La Biblia dice, ahora pues teman a Jehová y sírvale con integridad y en verdad, y quiten de entre vosotros, saquen de ustedes los dioses a los cuales sirvieron allá en Egipto, pero sirvan a Dios. El servicio define la naturaleza de nuestro pacto con Dios. El texto muestra que no podemos seguir a un Dios sin servirlo. Aquí servimos a Dios y lo servimos. Y si no servimos a Dios, servimos a otros dioses. Simple. Básico. No hay que darle mucha vuelta a esto. O sirves a uno o sirves a otro. Entonces, ¿qué dice Josué? Quiten de entre vosotros
Hoy día usted diría, bueno, yo no tengo ningún Dios en mi casa, no tengo ninguna estatua, no tengo una efigie, no tengo ningún nada, yo no tengo dioses en mi casa. No, ¿cómo que no? Todos tenemos dioses. Para algunos se llama materialismo, para otros se llama las finanzas, para otros son su trabajo, es un Dios, porque le quita el corazón. Y ahí donde está puesto nuestro corazón, nuestro tesoro, ahí está puesto nuestro corazón. Por tanto, todos tenemos dioses aquí. Por eso que el mandamiento primero nos lleva justamente a tomar una definición. Pero tener un Dios es sinónimo de servirlo. Si no sirves a Dios, a Jehová, teman, defínanse por Jehová. Si no sirves a Jehová, a Dios, estás sirviendo a otro Dios. Disculpa que te lo diga así con tanta vehemencia, pero la Biblia me autoriza para decirnos a nosotros mismos y también a mí mismo de que si tú no estás sirviendo a Dios, en alguna manera de expresión, tú estás sirviendo a otro Dios o a otros dioses. Te guste o no te guste aceptarlo. Jesús exhorta al pueblo a escoger. Si mal os parece, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, o sea, si están ahí con duda, que la cuestión, que si sigo Josué dice, escogeos hoy a quién sirváis. Toman una definición. Busquen y escogen a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, mira la palabra servicio, cómo nos aparece y nos rebota una y otra vez. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, etcétera. Decídanse. O sirves a uno o sirves a otro. Pero no estás sin servicio. Usted dirá, yo no sirvo en la iglesia, no sirvo al Señor. No, si tú estás sirviendo, pero estás sirviendo a otros dioses. De hecho, Jesús lo planteó así en el libro de Mateo, en el capítulo 6, lo que conocemos como el Sermón de la Montaña o del Monte, que es un conjunto de mensajes de Jesús. En el capítulo 6, en el versículo 24, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, como ejemplo, a Dios y a las riquezas. Nuestro corazón está dividido. Está permanentemente dividido porque aquí hay una pugna interior. ¿A quién servimos? No pueden servir a uno o al otro porque o amarán a uno o aborrecerán al otro. Nuestro corazón se divide permanentemente. Por eso que el servicio define la naturaleza de nuestro pacto. De hecho, están así, ya no me salí del texto, pero Josué dice, escojan ustedes a quién sirváis. Hagan, ¿saben? Disculpe que lo diga así. Pero Josué dice algo así como, ¿saben? Hagan lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren lo que dice, fuerte, ¿no? O sea, ¿saben qué más? Hagan como quieran, pero nosotros vamos a servir a Jehová. Es una definición. Ahora, el servicio no solamente define la naturaleza de tu vínculo con el Señor, con tu devoción al Señor, con tu renuncia al Señor, que fue parte de lo que hablamos la semana pasada, sino que el servicio define también tu aporte al reino de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 16, un texto maravilloso, es largo, pero maravilloso, capítulo 16 de Romanos. Dice, la Biblia, quiero que tú sepas que la Biblia se refiere a varias personas como siervos de Dios. ¿Le gustaría ser calificado así por el Señor o no? ¿Así? Ya no me dice amén porque está un poco molesto conmigo, parece, ¿no? ¿Sí? Bueno, la Biblia se refiere a Moisés como siervo de Dios. Lo mismo dice de Josué y de David. La Biblia dice, Moisés, siervo de Dios. A veces yo voy a unas iglesias por ahí y cuando me presentan dicen, vamos, o a mí o a otros pastores, ¿no? Vamos a invitar al pastor Iván, siervo de Dios. A mi esposa la han presentado como varona de Dios. ¿La han presentado así alguna vez o no? Y uno queda así como, wow, tener el calificativo que Dios usa de Moisés, de Josué, de David y de otros más. Wow, como dijo Juan el Bautista, no soy digno ni desatarle la cordera,
el cordón de los zapatos, ¿cierto? De personas que tienen ese calificativo. La Biblia habla como siervos de Dios, de Pablo, de Pedro, de Timoteo, ¿cierto? Los llama siervos de Jesucristo o de Dios, y este mismo calificativo se usa para Epafras, Santiago y Judas y otros más. Judas, el hermano de Jesús. Sin embargo, cuando uno lee todo esto, cuando uno ve, de hecho de Abraham, el Señor dice, mi siervo. Qué lindo, ¿no? Mi siervo. Tú sabes que hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que cuando algún día nos presentemos delante del Señor, evaluando nuestro aporte al reino, el Señor puede decir lo siguiente. Puede decir, bien, buen siervo y fiel. La palabra servicio nos sigue apareciendo, nos sigue rebotando, una y otra vez. Cuando uno lee y habla y escucha o lee la Biblia sobre Pablo, sobre Timoteo, sobre Epafras y Pedro, y son calificados como siervos del Señor, uno podría decir, wow, se requiere una altura especial, particular, para servir en la causa del reino. Pero eso podría llevarnos a un error. El error de eso es que uno podría suponer que son personas como Pablo, como Pedro, como Timoteo, las que se individualizan en la Biblia, que son las personas que empujaron la iglesia, que le hicieron avanzar, que el reino de Dios se movió con ellos, gracias a ellos. Pero hacer esa lectura nos puede llevar a la equivocación, porque hacerlo así nos lleva a invisibilizar a otro montón de personas que la Biblia no menciona y que es evidente que en conjunto todos colaboraron para que la obra de Dios avanzara. Ayer cuando fuimos a Yayay, yo me sorprendí cuando nos estacionamos con nuestro vehículo temprano en la mañana. Llegamos y el lugar estaba maravillosamente adornado, estaba muy lindo, hermano. Y lo primero que uno dice, wow, aquí tiene que haber trabajado mucha gente, muchas personas trabajaron para que eso ocurriera. Así ocurre también acá, ¿no? Cuando a veces llegas a cultos especiales, cosas, uno llega acá y ve un montón de luces, todo precioso, pero junto con la reflexión que uno hace, dice, bueno, detrás de esto no están los pastores trabajando, debe haber un montón de gente que trabajó aquí. ¿Te pasa eso, no? Bueno, cuando uno hace esta lectura tiene que entender que también hay un montón de personas que aportan para el reino de Dios. Mira cómo dice Romanos capítulo 16, versículo 1, porque el Señor nos da el nombre de algunos. No son tan famosos como Pedro, como Timoteo, pero aparecen en la Biblia. ¿No te parece extraordinario que personas que aparecen una pura vez en la Biblia aparezcan por causa de algo bueno? Os recomiendo, dice Pablo en capítulo 16 de Romanos, además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Diaconisa significa servidora. Nosotros leemos diaconisa ahí, pero la palabra ahí en el original dice servidora. Es una servidora de la iglesia. Febe. Recíbanla en el Señor como es digno de los santos. Así iba nuestra hermana Anita al sur, cuando fue recibida por los santos. La Biblia santos se refiere a otros creyentes. Entonces ella fue a distintas casas y fue recibida por los santos, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. ¿Qué habrá hecho Febe por Pablo? ¿Qué hizo? Servir. ¿Y en qué? No tengo idea, hermano. Pero Pablo dice, me ha ayudado a mí y a muchos. Wow, pastor, tú quieres una hermana así en Beteta, ¿no? Yo también. Una Febe en la iglesia, ¿no? Una persona que sirve. Dice el versículo 3, salúdenme a Priscila y a Aquila, mis colaboradores. ¿Qué hacen? No lo sabemos, pero Pablo los califica de colaboradores. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan en qué? No en cosas particulares de Pablo, lo están ayudando para la extensión del reino. Dice que incluso expusieron su vida por mí. Mira, hermano, se la jugaron, ¿o no? A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Wow, mira qué interesante. El versículo 6 del mismo Romanos 16 dice, salúdenme a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros
¿Qué María es esta? ¿Qué hizo? No sabemos, solamente que ha trabajado mucho. El versículo 9 dice, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Qué hizo Urbano? No tengo idea. Pero Pablo lo escribe y le manda una carta y le dice, salúdenmelo porque es un colaborador mío. El versículo 12 dice, saluden a Trifena, mira el nombrecito. Saluden a Trifena y a Trifosa. Ahí tiene dos nombres para su próxima hijita. Trifena y Trifosa. Es un nombre bíblico, ¿cierto? ¿Ya? Las cuales trabajan en el Señor. ¿Qué hacen? No tengo idea. Pero trabajan. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Qué hizo Pérsida? No tengo idea, hermano. Versículo 21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador. Mira lo que dice Pablo de Timoteo. En otra parte le dice mi hijo, aquí le dice mi colaborador. Y Lucio, y Jasón, y Sosípater. O sea, el nombrecito, hermano. Y mira, y tú dices, oye, Pablo, increíble Pablo, ¿eh? ¿Cierto? Cómo hace referencia a colaboradores suyos. Y Pablo estaba escribiendo ahí, ¿cierto? Escribiendo la carta. No, no la escribió él. Mira lo que dice el versículo 21. Yo, Tercio, que escribí la epístola. ¿Quién escribió Romanos? Tercio. No la escribió Pablo. No, la escribió Tercio. Obviamente Pablo estaba ahí, ¿cierto? Mira qué lindo, hermano. Una persona ayudando a Pablo a escribir. Y finalmente dice, os saluda Gallo, hospedador mío. ¿Qué hace Gallo? Hospedó a Pablo. ¿Cuál fue el gran servicio de Gallo? Que le dio hospedaje a Pablo. Se ganó el derecho de estar en la Biblia. Qué tremendo, hermano. Mire, Febe, Priscila, Aquila, María, Urbano, Trifena, Trifosa, Pérsida, Timoteo, Tercio y Gallo. No sabemos exactamente el tipo de servicio que hicieron, pero lo que sí sabemos es por causa de servir, se ganaron el privilegio de estar en la Biblia. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen sus nombres registrados en la historia de esta iglesia? En la historia de esta iglesia, si tuviésemos que abrir un registro histórico, ¿tu nombre aparece ahí? Yo algún día estoy fuera con mi esposa y les mando una carta así, a la usanza de Pablo. Salúdenme al hermano. ¿Qué nombre pongo ahí? Salúdenme a Arcadio. Porque yo siempre digo que si esa puerta hay que ponerle un nombre, se llamaría Arcadio. ¿Cierto que sí? Salúdenme a Arcadio porque no hay hermano que entre ahí que no se lleve un abrazo de él. ¿Cierto? Otros entran y saludan. Hermano, el servicio define nuestro aporte a la tarea del reino. ¿Amén? Mire qué importante, qué interesante. Muy bien, pero hay más. El mismo libro de Romanos nos dice en el capítulo 1, en el versículo 1, mira cómo Pablo se presenta. Pablo dice así, Pablo, ¿cierto? Él está poniendo sus credenciales en la carta. Pablo, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. El servicio define, ponga mucha atención a esta palabra. ¿Está atento? El servicio define nuestra promoción ministerial. El servicio define nuestra promoción, es decir, cómo vamos siendo promocionados en el servicio del ministerio. El texto muestra un camino ascendente: siervo, llamado, apartado. Siervo, llamado, apartado. Siervo, término ascendente, es un recorrido ministerial. No puede ser apartado si no ha sido llamado. ¿Y cómo se
ilustra tu llamado. Si no sirves, no puedes ser apartado para el ministerio si no has sido llamado, convocado por el Señor para ejecutarlo. Por eso es que algunos se autopromocionan, se apartan a sí mismos. Dios no los aparta, ellos se apartan solos, ellos se autopromocionan para el ministerio. Pero no funciona así en el reino de Dios. Y se requiere un atributo vocacional, algo particular que te equipa para ser apartado. Escuche bien, necesitas un equipamiento, Dios te llama y te equipa para ser apartado, pero no es suficiente con el equipamiento, no es suficiente con que sepas hacer algo muy bien. No es suficiente con que sepas tocar un instrumento, con que sepas predicar, con que sepas enseñar, con que puedas hacer muchas cosas. No es suficiente con el equipamiento. No sé, yo sé hacerlo y soy bueno en esto. No es suficiente. Se requiere el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Ser siervo. Puedes tener todo el equipamiento para la tarea, pero lo que te valida para hacerla, para ejecutarla dentro de lo que Dios espera de nosotros, es que seamos siervos. Ayer cuando oraban por César y Maricel, el entendimiento de lo que estábamos haciendo ayer, estábamos reconociendo su llamado y estábamos orando por ellos para ir dibujando de alguna manera la promoción que entendemos por la cual Dios los lleva. Pero no llegaron ahí porque sí, llegaron ahí porque son siervos. A eso de las 11:30, cuando llegamos a nuestra casa anoche, yo le pongo un WhatsApp, porque me dice, obviamente, como todas las personas que se preocupan, pastor, avíseme cuando lleguen. Así que yo salí a regar a la calle el pasto, que me encanta regar. Me relajo y ahí estaba regando y le pongo un WhatsApp. Amigo mío, llegamos. A 11:30. Y él me responde, relájese, pastor, siga regando. Aquí estamos nosotros todavía guardando cosas. 11:30 de la noche. ¿Por qué hacen eso? Porque son siervos. Porque sirven. Les gusta servir y lo hacen cariñosamente. Ayer fue mucha gente allá. Y hay gente que seguramente no le nace a nuestro hermano César y su esposa servirlos. Pero lo hacen. Porque la promoción implica el paso básico de ser siervo. Entonces, si tú anhelas ministerio, como todos nosotros que estamos en este camino, considera tu servicio. Piensa en la naturaleza de tu pacto con el Señor. Considera si tu servicio está orientado a Dios o está orientado a otro Dios que te fabricaste en este último tiempo y te llegaste a convencer que ese Dios te define como tal. Considera también tu aporte al reino y considera por favor, que si Pablo fuera nuestro pastor y tuviese que irse lejos y mandarnos unas cartas, considera si en esa carta tu nombre aparecería. Por lo mínimo, por lo que sea, pero porque sirves a la iglesia del Señor, para la causa del reino de Dios. Pero hay más. Mateo capítulo 7, versículo 12, nos dice lo siguiente. El texto que vamos a leer define qué tanto entendemos el Evangelio. Si tú quieres un texto en la Biblia que resuma todo, así, es como el rincón del vago de la Biblia. ¿Dónde ir a ese texto que resume todo, para no leerla toda? Dicen los flojos, ¿cierto? ¿Dónde está ese texto que resume todo en términos de la relación entre las personas? ¿Cómo es el trato entre nosotros? ¿Cuál es el texto que resume todo? Mateo 7:12.
Mateo 7:12 dice, así que, dice Jesús, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. La ley, todo lo que está aquí al comienzo de la Biblia, y los profetas, los libros proféticos. Obviamente, cuando Jesús hablaba esto, no existía el Nuevo Testamento. Por tanto, la ley y los profetas en la Biblia que tenían los judíos en ese momento. Todo el texto de la palabra se resume en una cosa. Así como ustedes quieren que hagan con ustedes, ustedes hagan con los otros. ¿Amén? ¿Qué dice la cultura popular? Todo lo contrario. La cultura popular dice, no le hagas a otro lo que no quiere que hagan contigo. Dice eso, ¿no? Y nosotros lo leemos y lo repetimos y lo aplicamos en nuestra vida. Pero no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos pone en proactividad, nos pone en hacer, no en reaccionar. Dice, háganle todo lo que quieran, todo lo que queráis que la gente hagan contigo. Si tú quieres que sean contigo cariñosos, que sean amables, que te sirvan, ¿cierto? Que te traten bien, que tú quieres que todo el mundo te valore, ¿qué tienes que hacer? Trata bien, valora a las personas, sírvelas, etc. Es simple, hermano, ¿no? Es simple, ¿no? Es de perogrullo. Pero es lo que está aquí. La Biblia dice, esto es el entendimiento. Si tú quieres, cómo se entienden los vínculos entre las personas en el contexto del reino de Dios, es lo que acabo de leer. Este texto muestra en un solo versículo cómo resumir la Biblia en cuanto a la manera como nos relacionamos unos con otros. ¿Y cómo nos relacionamos unos con otros? A través de las personas. En Bethesda decimos que el ministerio tiene rostro de persona. Todo lo que hacemos tiene que ver con personas. Cuando están los chicos cantando aquí, no le están cantando al aire. Están siendo de instrumento de bendición para nosotros, ¿cierto? Para generar un contexto de adoración, de alabanza a nuestro Dios. No están luciéndose. Cuando los chicos estaban acá levantando la ofrenda, ellos están en servicio en ese momento. Pero también fuera de la iglesia, porque tú dirás, entonces hay que pasar todo el tiempo en la iglesia. Cuando tú sales a trabajar todos los días y levantas recursos para que tus hijos tengan para estudiar, para que tengan para vestirse, tú estás sirviéndolos. Estás haciendo la tarea que te corresponde hacer como padre o como tutor, como sea. Tienes que servir. Por eso, que de la misma forma, como me gustaría ser servido, tengo que servir. Si te gusta sentarte en un restaurante y que te saluden y que te atiendan, saluda y atiende. En la iglesia es exactamente igual. ¿Amén? Hay una más. Mira como dice Mateo 25. Mateo 25 dice así, es la parábola de los talentos, que ya algo hablamos de esto. La parábola de los talentos nos muestra la importancia de invertir lo que Dios nos dio. Todos nosotros, sin excepción, todos nosotros aquí hemos recibido una dotación particular para vivir, para enfrentar la vida, para ganarnos la vida con aquello. Hay algunos de ustedes que tienen su habilidad aquí, otros tienen aquí, otros acá, pero todos somos dotados por el Señor, de distinta manera. El Señor, la palabra nos dice que el Señor le entregó a sus siervos, nos vuelve a expresar la palabra servicio, le entrega a sus siervos talentos. ¿Para qué? Para invertirlos en la vida. Todo lo que estamos acá, repito, tenemos talentos. Y esos talentos son para que tú los pongas, los inviertas en la vida. Si Dios te ha dado inteligencia, trabaja tu inteligencia. Nútrela, lee, y cada vez lee cosas más complicadas para que tu mente se entrene
Si tus habilidades son mecánicas, son de otro tipo, entrénalas. Y así, permanentemente, la Biblia lo que nos dice es que tenemos que invertir lo que Dios nos dio. Pero hay un diálogo que se va dando, no lo voy a leer todo porque es muy largo, hay un diálogo que se da al final, y ese diálogo tiene que ver cuando el Señor, que le entrega talento a las personas, los llama, dice, ven, y le pregunta al que le dio 5 talentos, una persona muy dotada, y esa persona muy dotada responde a su Señor, relación Señor-siervo nuevamente, y le muestra que ha invertido en su vida. Esto a mí me bendice mucho porque muestra que todos nosotros tenemos que trabajar lo que Dios nos dio. Trabájalo. Usa lo que Dios te dio. Inviértalo. ¿Y cómo se entrena esto? Haciéndolo. Es aprender haciéndolo. Lo estás permanentemente ejecutando. Y eso te va dando más habilidades. Yo tengo guardado en mi computadora, creo que todos los sermones que he predicado, como 1000, ahí los miro. Y miro los primeros que predicaba. Tengo el primer mensaje que prediqué en La Calera. Los miro todos ahí. Y ¿sabe? Los leo y digo, por tu pura misericordia, Señor, este mensaje algo causó que yo lo miro, no le encuentro patas ni cabeza, hermano. De verdad, no podría predicarlo ahora porque lo encuentro todo raro. Y seguramente en 10 años más, cuando revise este mismo mensaje, me va a parecer lo mismo. ¿Y cómo sucede? Porque vamos mejorándolo. Los chicos que tocan aquí no tocan igual que hace 2 años. ¿Por qué? Porque lo practican, lo entrenan una y otra vez. Y así todos nosotros en el ejercicio de lo que hacemos. Entonces Dios llama al que le entregó 5 talentos y le pregunta y dice, bien, lo invertiste, bien, buen siervo. Bien, buen siervo, fiel. Y más encima, ¿qué hace el Señor con él? Le multiplica más. Mira, al que más trabaja lo que Dios le da, Dios le multiplica más. Al que dio 2 también, y al que le dio 1, le dijo, no, Señor, yo guardé el que me diste porque tuve miedo y ahí está, te lo devuelvo. Y el Señor dice, estamos mal. Por eso que en la iglesia hay gente que crece mucho. ¿Sabe por qué crece mucho? Porque invierte mucho. Invierte tiempo, dedicación, trabajo, esfuerzo, sus propios recursos. ¿Usted cree que los libros que tiene el pastor Eugenio en su biblioteca, los que tengo yo en mi casa, me los compró la iglesia? Yo me los compré. Tú te los compraste, pastor. No vienen de regalo a la iglesia. Y ahí están. Y muchos de ustedes que han hecho, que compran estos instrumentos, mire, ¿usted cree que se los compró la iglesia los chicos? Ellos se los compraron. Esto que está aquí, esto que está acá. Bueno, la batería es nuestra. Y está harto vieja la cuestión. Cada uno invierte. Hace años atrás me acuerdo, yo hice un curso de fotografía, porque a mí me encanta la fotografía. Entonces hice una promoción, los que quieran tomar fotografías, vengan, ¿cierto? Para enseñarles las técnicas de la fotografía. ¡Wow! Y preparé mi PowerPoint, todo, así, y llegaron 4 personas. Y yo tenía una proyección aquí con distintos modos de enfoque, modo qué sé yo, todo. Bien. Y llegaron acá, trajeron cámara. Ninguno. ¿Y qué esperan? No hay inversión. Si tú quieres crecer, tienes que invertir. No solamente recursos, dinero, etcétera, tu vida. Porque al que más invierte, al que más crece, al que más multiplica, Dios más le da. Hermanos, si es una regla del reino de Dios. Por eso que algunos crecen tanto porque invierten, se meten y siguen, y Dios les sigue dando y le va multiplicando. Por eso que el que no sirve, no sirve. Dice nuestro pastor Freddy. Quiero decirle que servir es un privilegio. Porque para algunos es una carga, pero es un privilegio. Mire cómo dice el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús. Si alguno me sirve, Juan 12:26. Si alguno me sirve,
Cuando Jesús dice, si alguno me sirve, lo que está diciendo es que hay algunos que no lo sirven, ¿cierto? Comprensión lectora. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Señor, quiero tu presencia, tu presencia, tu presencia. Lléname. Tu presencia está con los que sirven. Eso es lo que está diciendo ahí. La presencia de Dios está con sus siervos, con ellos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Una de las cosas que con mi esposa le damos gracias al Señor es porque nos sentimos muy honrados como el Señor nos ha ido promocionando familiarmente, ministerialmente, porque tuvo bien apartarnos para su reino y nosotros hemos invertido nuestra vida aquí. Y cuando hablo de mí, hablo de muchos de ustedes que han hecho exactamente lo mismo. Siempre digo que los mejores años de mi vida los invertí aquí. Ya voy a cumplir 57, hermano. Del grupo de los 50, de los cincuentones que tenemos en Bethesda, voy a ser parte del grupo de los sesentones. Ya no soy el mismo de antes, no tengo las mismas fuerzas de antes. Se ríen de mí porque ya no puedo tomar cosas pesadas porque me dan lumbago. Y he estado varias veces predicando aquí todo chueco. Pero por muchos años, igual que muchos de ustedes, hemos levantado mesas, hemos corrido sillas, hemos movido cosas. Cuando hacíamos nuestra fonda, ¿se acuerdan para el 18? Todos los días previos haciendo toda una parafernalia linda. Vienen los hermanos, comen, se van. Y aquí queda un montón de gente sirviendo, barriendo hasta última hora. Y esa gente es la que crece. Esa gente es la que sigue creciendo. Porque siempre está sirviendo. Si tú sirves al Señor, Dios te va a honrar. Él te va a honrar. No sé cómo, Él te promocionará donde Él quiera. Y la palabra honrar, si usted va ahí al griego para entender de dónde viene esta palabra, ¿sabe lo que significa esa palabra? Significa que Dios tendrá un trato especial con él o con ella. Yo me siento así. Dios tiene un trato especial. Dios te va a honrar si tú sirves al Señor. Y para eso, recuerda, el servicio define la naturaleza de tu pacto con Dios. Define tu aporte al reino de Dios. Define cómo vas a ser promocionado ministerialmente. Define qué tanto entendemos el Evangelio, si de verdad lo entiendes, porque si no entiendes el Evangelio, no te va a surgir servir, porque no lo entiendes. Y por último, el servicio define cómo crecemos. Por eso que algunos crecen más, porque son siervos del Señor. Yo quiero que el Señor me diga algún día, así, Ivancito, a ver, yo te entregué esto y esto. ¿Cómo te fue en la vida? Bueno, esto lo multipliqué así, en esto hizo esto. Y anhelo con todo mi corazón que el Señor me diga, Ivancito, como yo le digo a mi hijo, papito lindo, papito, Ivancito, buen siervo. Eres fiel, fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Amén. Con eso me doy pagado. Llego al cielo y me doy pagado. Amén. ¿Nos ponemos de pie para orar? Quiero que cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Disculpen que prediqué un poco largo, disculpen. Cierre sus ojitos un poquito. No quiero hacer un llamado para apelar a su emoción. Quiero apelar a su voluntad.
determinarás una cosa, dice la palabra del Señor, y se te hará firme. Tomarás una decisión y la mantendrás todo el resto de tu vida. Todo el resto de tu vida. Todo el resto de tu vida. Padre, oro, Señor, por aquellos que están luchando en su interior con dioses que no eres tú. A ellos sirven el Dios del tiempo, todo su tiempo se va ahí. No tienen tiempo para el reino de Dios. Todo su tiempo se ahoga sirviendo a otros dioses. Otros, sus finanzas, su amor por el dinero, el afán, la ansiedad por poseer más, les roba sus recursos. Gastan su vida y los años pasan y pasan y pasan y se van robando nuestra energía. Oramos, Señor, como dijo Josué: escogeos, escojan hoy a quién servir. Creer en Dios es servirlo. La expresión de tu fe es servicio, no hay otra. A Él solo adorarás y a Él servirás. Ilumina nuestro corazón, Señor, donde hay dioses que ocupan tu lugar. Ilumina el corazón de mi vida y la de mis hermanos. ¿Los identificas, hermano querido? ¿Identificas los dioses que te robaron tu tiempo? ¿Que se llevan tus años? ¿Que se llevan tus preocupaciones? Oramos, Señor, para que la definición de nuestro pacto contigo hoy se sane, se restaure y podamos ser como Gallo, como Pérsida, como Trifosa, Trifena y tantos otros, de los cuales hay solamente una referencia en la Biblia. Y el apóstol tuvo palabras para ellos de gratitud. El simple hecho de que Gallo le diera hospedaje a Pablo, una noche, un día, una semana, no lo sabemos, fue suficiente para que Pablo pudiera seguir haciendo su ministerio y descansar en la casa de alguien que no era un predicador, no era un maestro de la ley, de la palabra, no era un músico talentoso, simplemente quizás sabía tener una buena cama limpia, dar una buena comida y hacer que Pablo se sintiera bien. Oro, Señor, para que gente así se multiplique en Bethesda. Gente que esté dispuesta a abrir los ojos un poquito más y ver lo que otros no vemos. Aquí hay gente que ve cosas que yo no veo. Despierta sus corazones, Señor, para que muestren, para que sea evidente que servirte no es solamente cantar, no es solamente predicar. Servirte, Señor, es facilitar acciones para que el reino de Dios se multiplique y tu palabra siga llenando este lugar. Guíanos, Señor, guíanos. Oro por aquellos que tienen sentido de llamamiento, que saben que hay más para ellos. Lo saben, se saben convocados por ti, saben que tienen talentos que le dan ciertas distinciones respecto de otros. Señor, guíalos para que no sea el llamamiento ni la promoción futura lo que encandile sus vidas, sino que sea el servicio, la plataforma, la cancha
donde se desarrolle el corazón, así como Jesús lo hizo, así como nuestro Señor lo hizo, así como Jesús fue exaltado hasta lo sumo, así como nuestro Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. 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 Y estando en esa condición, se humilló, fue obediente, y Dios lo promocionó y lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero todo partió el día 1. Partió como siervo, sirviendo, porque no vino a ser servido, vino a servir. Oro para que esta iglesia sea conocida como una iglesia de siervas y siervos, hombres y mujeres serviciales que dan su vida, sus recursos, se entregan hasta lo sumo, toman forma de siervo. La palabra siervo en la Biblia es la palabra esclavo. Se han subyugado a sí mismos. Le han dicho al Señor que no solamente es su Salvador, sino que son esclavos del Señor. Y en esa condición se han hecho obedientes. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Tócanos, Jesús. Así con tus manitos, con tus ojitos cerrados, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hoy se determinan a servir al único Dios, a nuestro Señor Jesús? Como dijo Josué a Israel, hoy escojan a quién servir. Si es así, yo te pido que en tu puesto alces tu mano, levantes tu manito y le estás diciendo: Señor, hoy día doy un giro en mi vida. No me interesa quedar en el registro de ninguna cosa futura. Mi servicio va a ser silencioso, pero va a estar presente. Voy a estar presente ahí, aunque mi nombre no se nombre, pero voy a servir donde tú me mandes, para que la causa del reino de Dios se multiplique y crezca. A lo mejor no voy a predicar, pero voy a dar la plataforma para que así sea. Voy a proveer los medios, voy a ser un facilitador para que el reino de Dios se multiplique. Si es así, levanta tu mano y dile: Señor, cuenta con mi servicio. Hoy día tomo la definición por el Señor. Hoy día escojo servir al Señor. No voy por dioses, sino que voy por mi Señor. Y a Él lo sirvo y lo haré con todo mi corazón, con todo lo que tengo, con todos mis talentos, con todas mis habilidades, con todo lo que Dios me ha dado. Ya sea lo mucho, lo poco que la gente valore, lo que tengo te lo entrego, Señor. Lo que entrego lo ofrendo, lo pongo en ofrenda delante de ti, Señor, para que me uses conforme a tu voluntad. Anhelo, Señor, que cuando me llames a tu presencia me digas: buen siervo fiel, sobre lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos, Señor, guíanos, para que esta iglesia, Señor, siga siendo una luz y siga siendo casa de Dios.
un lugar de siervas y siervos para tu gloria. Te bendecimos, Señor. Bendice al Señor. Bendice al Señor y dile al Señor: cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.